Buenos días a todos, ¿cómo andan? Antes que nada, bueno, queríamos agradecerles por acercarse hoy a charlar un rato con nosotros. ¿Sí? Sabemos que estamos prácticamente en mitad de la semana y que a veces es un poco complicado, así que desde ya muchas gracias a todos. También agradecer a Miriam y a la UCIP por el espacio, ¿sí? y por generar este tipo de encuentros con empresarios, con emprendedores de la ciudad y de la zona. Así que desde ya muchas gracias a todos. ¿Sí? Antes de presentarnos, quizás les cuento para que puedan organizarse, hacer sus cuentas, sus cálculos. ¿Sí? La idea es que la charla dure más o menos 40 minutos. ¿Sí? Como decía Miriam, después de la charla la idea es quedarnos acá un rato más, para quien quiera quedarse, charlar un rato, hacer dudas, consultas, comentarios, revisar también una demo que tenemos para mostrarles, ¿sí? Pero para que tengan un poco de referencia de los tiempos que vamos a manejar. ¿Sí? Ahora sí, me presento, mi nombre es Federico Marzulo, como decía Miriam, uno de los fundadores de Vimetrix, empresa que junto a Ari fundamos hace un poquito más de 5 años. Y ya hace un tiempo me encuentro en el rol de director comercial dentro de la empresa. Yo soy Ariel, soy de la foto, me corté el pelo para la charla. Y bueno, soy líder de proyectos y mi función es la parte más técnica, así que mi idea es comentarles o transmitirles qué es la inteligencia de negocios y cómo lo pueden aplicar en su empresa. Bien, antes de meternos de lleno en la charla de hoy, en el tema de hoy, les introduzco brevemente qué es Vimetrix, quiénes somos, qué hacemos, ¿sí? Para que también un poco entiendan desde dónde les hablamos. ¿Sí? Vimetrix somos una consultora que se especializa en soluciones de inteligencia de negocios. Como dijo Miriam, la charla, digamos, el tema central de la charla de hoy, ¿sí? es la inteligencia de negocios. Vamos a ir por distintos lugares, ¿sí? Pero más allá de cualquier nombre, cualquier nomenclatura, ¿sí? Lo que hacemos desde Vimetrix es algo bastante concreto, digamos, algo muy claro, que es ayudar a empresas, ¿sí? A entender qué está pasando dentro del negocio para así tomar mejores decisiones. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Acompañando a empresas a recolectar la información, a ordenar la información, a definir esos KPIs que realmente importan dentro del negocio, ¿sí? Y a desarrollar tableros, reportes o cuadros de mando que permitan respondernos un poco las preguntas que nos hacemos del negocio. ¿Sí? Ahora sí, quizá, entrando de lleno en la charla de hoy, hago un paréntesis. A veces me van a escuchar decir inteligencia de negocios, a veces BI, como ven en la pantalla, BI es Business Intelligence. Cuando hablo de BI o hablo de inteligencia de negocios, siempre hablo del mismo concepto. ¿Sí? Antes de definir o hablar de qué es la inteligencia de negocios, voy a ir un poquito más atrás, ¿sí? Y voy a preguntarme por qué surge la inteligencia de negocios. ¿Sí? Y para responder a esta pregunta no voy a ir ni con... no voy a responderla quizás con conceptos ni muy técnicos ni muy teóricos, sino lo que voy a hacer es agarrarnos de situaciones, de experiencias, ¿sí? Que nos han compartido o que hemos notado en empresas de Mar del Plata, de la zona y de un montón de lugares, ¿sí? Respecto a lo que es procesos, información, desarrollos. ¿Sí? Y para eso partimos de una premisa clave. ¿Sí? Pues la premisa es que en toda empresa hay un montón de información disponible, un montón de información que está distribuida en un montón de lugares, un sistema de ventas, un Excel de costos, un sistema de facturación y demás. Pero ¿qué pasa? Al estar distribuida en un montón de lugares, eso hace que muchas veces la información conviva de una manera un poco desordenada. ¿Sí? Ahora, a partir de esto surgen algunos patrones, como decíamos, muy comunes a empresas que con Ari, digamos, un poco lo llamamos los motivos por los cuales surge la inteligencia de negocios. En primer lugar, ¿sí? El proceso de desarrollo de reportería. ¿Qué es un reporte primero? Un reporte, digamos, es un lugar donde yo ordeno la información, la muestro, la presento, de manera que me permita hacer análisis, sacar conclusiones y a partir de eso, ¿sí? Tomar decisiones. Entonces, en muchas empresas hoy ese proceso de desarrollo de reportería es un proceso 100% manual, ¿sí? Y está a cargo de una única persona. ¿Qué significa que sea 100% manual? ¿Sí? Que muchas veces una persona es la encargada de descargar la información de un Excel, armar un Excel, copiar, pegar, validar, dejar un poquito más bonito, más lindo y presentar a gerencia, a directorio, a un manager, quienes son los encargados de tomar las decisiones. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa? Al ser un proceso 100% manual, ese proceso de descarga, de diseño de un Excel y demás, demora mucho tiempo, ¿sí? Es un proceso que todos los meses significa una gran cantidad de tiempo de quien lo desarrolla. Esa demora, digamos, muchas veces hace que los reportes lleguen un poco tarde, ¿sí? Que quizás son reportes que se hacen contra el cierre de un mes, ¿sí? Entonces quizás una vez que ya pasaron, vamos a decir, todas las ventas de enero, recién en febrero podemos ver cómo nos fue ese mes. Y no solo eso, sino que es un proceso bastante pesado, ¿sí? Es un proceso pesado y un proceso repetitivo. A su vez, digamos, ¿qué pasa cuando ese proceso también es un proceso 100% manual? Una misma persona, todas las semanas, cada 15 días o todos los meses, ¿sí? Hace el mismo proceso. Entonces es el tiempo de una misma persona que asigna gran parte de su tiempo todos los meses a desarrollar esos reportes, ¿sí? Por otro lado, hablamos de la cuestión de la dependencia, la cuestión de que es un proceso que muchas veces está a cargo de una única persona, ¿sí? Esa persona que es la que descarga la información, arma los Excel y a partir de eso presenta los reportes. ¿Qué pasa? Muchas veces ese conocimiento, ¿sí? Del proceso está centralizado en una única persona. ¿Qué pasa si el día de mañana, por algún motivo, esa persona no está dentro del negocio? Bueno, muchas veces es un proceso que nadie sabe cómo continuarlo, ¿sí? Y aparecen cuestiones de demora, de información desactualizada, de errores y demás, ¿sí? Después, otros patrones, ¿sí? Quizás son un poquito más finos, pero muy comunes en empresas, ¿sí? Es el tema de que, como decíamos, en toda empresa hay un montón de información, ¿sí? Hay un montón de información que está distribuida en un montón de lugares. ¿Qué pasa? Al ser un proceso 100% manual, ¿sí? Cada fuente de datos tiene que trabajarse de manera separada. Entonces, ¿eso qué implica? Que cada equipo, cada área lo que hace es mira su fuente de datos, trabaja sus datos, hace sus reportes, pero todos de manera separada. ¿Eso qué pasa? Eso impide, digamos, que haya cruces de información, cruces de datos entre áreas y que no haya colaboración entre equipos, ¿sí? Cada uno ve sus números, discute sus números, presenta sus números y se los muestra a gerencia, ¿sí? Esos quizás son los tres: el tema del tiempo, el tema de la dependencia y el tema de las múltiples fuentes de datos son quizás los tres patrones más comunes a empresas. Ahora, hay algunas cuestiones más finas de seguridad de la información, de control de acceso, ¿sí? Que hacen también un poco a esto, digamos, de que nazca un poco o por qué surge la inteligencia de negocios. Bien, entonces, todos estos patrones son un poco los que la inteligencia de negocios viene a mejorar, ¿sí? O propone bajo un proceso un poquito más eficiente, ¿sí? Dicho esto, ahora sí, quizás naturalmente surge la pregunta de qué es la inteligencia de negocios, ¿sí? O qué es BI. Antes de hablar, digamos, de qué es BI, quiero remarcar, porque muchas veces se lo confunden, nos ha pasado, que inteligencia de negocios no es ni una herramienta, no es un sistema, no son gráficos lindos. Sí, todo esto es parte del proceso, ¿sí? Pero la inteligencia de negocios es mucho más que eso, ¿sí? La inteligencia de negocios no nace con una herramienta, sino que nace con un montón de preguntas que nos hacemos del negocio. Entonces, quizás de un lugar más conceptual o bien teórico, ¿qué es la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios es la capacidad que tiene una empresa, ¿sí? De transformar toda esa información que está disponible dentro del negocio en información clara, precisa, confiable, ¿sí? Y que permita y que sea un soporte, digamos, a la hora de tomar decisiones. Ahora, una idea que quiero que se lleven, ¿sí? Es que quizás uno, como líder de un negocio, como líder de un equipo, de un área, ¿sí? Trae un montón de conocimiento, un montón de experiencia del rubro, de la empresa, del negocio, ¿sí? Y es importante que se lleven la idea de que la inteligencia de negocios no viene a suplantar toda esa experiencia, sino que viene a potenciarla, ¿sí? Con Ari decimos que toda esa experiencia que uno trae sin inteligencia de negocios o sin datos, ¿sí? Muchas veces se transforma en intuición, ¿sí? Ahora, todos esos datos, muchas veces sin el contexto que uno le puede dar a partir de la experiencia, a partir del conocimiento que tiene,
muchas veces son solo números, ¿sí? Entonces es importante entender que la inteligencia de negocios aparece cuando ambas partes se combinan, ¿sí? Bien, ahora sí, hablamos de qué es la inteligencia de negocios, de cuáles son, digamos, esos patrones comunes que hacen que nazca la inteligencia de negocios. Ahora la idea es un poco hablar de cómo la inteligencia de negocios viene a proponer, ¿sí?, de una manera más eficiente todos esos procesos, ¿sí? Un poco, bueno, lo llamamos los beneficios de implementar BI. Hablamos de reportes 100% manuales, ¿sí? Y a cargo de una única persona en su momento. Ahora la inteligencia de negocios, ¿qué viene a proponer? Viene a proponer reportes 100% automatizados. ¿Qué implica reportes 100% automatizados? Reportes que, una vez implementados, una vez desarrollados, van todos los días a cada una de esas fuentes que hablábamos, ese sistema de ventas, ese documento de costos, ese sistema de facturación, chupa la información y lo actualiza. Entonces nos permite tener reportes todos los días actualizados, reportes con información lo más cercana al día de hoy, ¿sí?, y tomar decisiones quizás más certeras, mejores decisiones, vamos a decir. Que permite también, digamos, que los reportes sean automáticos, digamos, nos permite, como decíamos, evitar ver el reporte de ventas de enero dentro de febrero y sino poder ver qué está transcurriendo dentro del mismo mes, ¿sí? Hablábamos también de la cuestión de la dependencia, es decir, una única persona, ¿sí?, que desarrolla el proceso, digamos, que desarrolla, digamos, los reportes manualmente, ¿sí?, y que ese conocimiento está centralizado en esa persona. ¿Qué pasa acá? Digamos, la inteligencia de negocios viene a proponer un proceso donde todo el conocimiento está centralizado en el sistema, en el modelo. A la hora de desarrollar una solución de BI, ¿sí?, se plantea un modelo lógico donde nosotros explicamos lo que es la lógica de negocio. Ahora le voy a explicar un poquito qué es un modelo analítico, pero explicamos la lógica de negocio, entonces todo el conocimiento está centralizado en el sistema, ¿sí? Después, un poco, hablamos de que hay un montón de fuentes dentro de una empresa, ¿sí? Un sistema de ventas, un sistema de facturación, un sistema de costos, algo de cobranzas. Bien, acá la inteligencia de negocios viene a proponer reportes que están integrados a un montón de fuentes de datos al mismo tiempo. Entonces, toda esa información de venta, facturación, tenemos todo en un mismo lugar, ¿sí? ¿Qué permite esto? Permite cruzar información entre áreas, que haya colaboración entre equipos, ¿sí? Y, digamos, poder ver toda la película completa, si se quiere, del negocio, ¿sí? Todas estas cuestiones, nosotros hablamos de que ayudan a que haya dentro de la empresa una única fuente de la verdad. Todos los reportes conectados a una misma fuente de datos, todas las áreas hablando el mismo idioma, todas las áreas colaborando entre sí, ¿sí? Y acá un poco la idea es, vamos a decir, las conversaciones dentro de la empresa un poco empiezan a cambiar, ¿sí? En lugar de hablar de si un número da bien, si esta es la versión 1, la versión 2 de un reporte, por qué da tal diferencia, que un área mira un número, que otra área mira otro número, ¿sí? Las conversaciones pasan a ser un poco qué decisiones tomar en base a un único reporte, a un único idioma, ¿sí? Ahora lo dejo un rato a Ari, ¿sí? A ver un poco del esquema, ¿sí? Bueno, yo soy el líder técnico y ya hablamos bastante de manera conceptual, así que quería bajar a tierra estos conceptos, más que nada para que entiendan. Está bien, todo esto está muy bueno, la idea conceptualmente, pero bueno, cómo se lleva a la práctica. Y voy a decir algunos términos de tecnología, algunos lo conocen, otros no. Y explicar un poquito, sobre todo para que te lleguen algunas palabras clave y después cuando tengan que hablar con un proveedor, sepan qué es cada cosa, digamos. Acá se ve el esquema que tiene 5 etapas, digamos. Ya hablamos mucho de las fuentes de datos. Voy a mencionar algunas. RP, entiendo que saben qué significa o no, bueno, igual lo digo. RP es el sistema de gestión empresarial, que tiene generalmente el módulo de facturación, inventarios, cobranzas, recursos humanos, y suele ser en gran parte de los proyectos la fuente principal a la cual nos conectamos. Algunos RPs conocidos, está Odoo, por ejemplo, SAP, en Argentina está mucho Tango Gestión. Después tenemos, bueno, los típicos Excel, las APIs, que no sé si saben lo que es una API, pero básicamente una API es un protocolo para que distintas aplicaciones pueden comunicarse entre sí.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero que en un reporte me aparezca el valor del dólar del Banco Nación, voy a conectarme a la API del Banco Nación. Si yo quiero conectarme a la temperatura, porque trabajo en la parte agrícola, voy a tener una API que me conecte con un sistema que me provee la temperatura. Entonces, cuando escuchen hablar de APIs, básicamente es eso. Y bueno, después tenemos CRMs, que son los sistemas de gestión con los clientes, y los archivos CSV, que también son archivos planos, que muchas veces se bajan de los sistemas y se pueden utilizar. Toda esta fuente de información se modela, se limpia, se ordena y se guarda en un solo lugar que se llama Data Storage, también se puede conocer como almacén de datos o Data Warehouse. ¿Qué es un Data Warehouse? Básicamente es un lugar, como si fuera un almacén, un inventario, donde toda la información se conecta y se guarda ya de forma más limpia. ¿Para qué? Para que sea más fácil de utilizar. Una vez que tengo toda mi información centralizada, me conecto a esta información y hago lo que se llama modelo lógico o modelo analítico. El modelo analítico es el que sabe de mi negocio. Por ejemplo, si yo digo que la facturación incluye o no incluye IVA, eso va a estar en el modelo lógico. Si yo digo que un cobro vencido es a los 7 días, esa definición de negocio va a estar en el modelo lógico. ¿Y qué es lo potente de esto? Que si yo en el modelo lógico tengo definido mis KPIs, tengo definido las reglas de negocio, se empieza a generar una conversación en donde todos miramos el mismo número. Suele pasar, por ejemplo, que contabilidad ve la facturación con IVA, que finanzas la ve sin IVA, que ventas la ve capaz sin los descuentos aplicados. Entonces, cuando queremos ver el crecimiento en ventas, depende a quién le pregunte, me va a decir una cosa distinta. Acá todas las reglas quedan en esto que se llama modelo analítico. Además, imagínense que yo tengo 100 reportes. El área de contabilidad ve la facturación por cliente. El área de finanzas ve la facturación por producto. Y un día aparece el director y me dice, bueno, mira, a partir de mañana la facturación no cuenta el IVA. La manera tradicional yo tendría que ir a cada uno de los reportes, que entrar al Excel, cambiarle, borrarle, que me va a llevar mucho tiempo. De esta manera yo puedo ir al modelo analítico, va a haber una medida que se llama facturación, le digo, bueno, descontame el IVA, y en todos los lugares donde tengo este reporte, ya voy a tener automáticamente esta medida ya más estandarizada. Una vez que tengo el modelo analítico, que está conectado a mi almacén central, que a su vez está conectado a las fuentes de datos, hago ya la parte de reportería, que es la parte más visual y es lo que uno ve. Nosotros decimos que es como la punta del iceberg, porque uno capaz ve los reportes que están muy lindos, pero no se ve todo el trabajo atrás previo que se hace para llegar a eso. ¿Y por qué visual? Básicamente hay muchos estudios que demuestran que la información visual tiene menos carga cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el humano interpreta mucho mejor algo visual, un gráfico, que una tabla plana. Básicamente eso nos permite encontrar patrones, tomar tendencias y decidir más rápido. Y por último, que sin esto todo esto no serviría para nada, tenemos al tomador de decisión. Este puede ser un operario, si hablamos de un reporte operativo, que tiene que decidir si llamar o no a un cliente. Puede ser un gerente, por ejemplo, de inventarios, que tiene que decidir qué compra o no compra. O puede ser un director que tiene que decidir en dónde va a invertir el dinero. Este tomador de decisiones va a utilizar estos reportes para hacer acciones que al final lo que buscamos es que impacten los resultados de la empresa. Así que básicamente con estas etapas tenemos todo lo que es el esquema de BI. Ahora Fede nos va a hablar un poco de la diferencia entre dos conceptos que están muy cómodos. Bien, recién les hablaba, digamos, que las herramientas, la tecnología, las herramientas quizás son parte del proceso. No son inteligencia de negocios de por sí, pero sí son parte del proceso. Dicho esto, sí quiero introducir lo que es Power BI. Muy posiblemente hayan escuchado Power BI, hayan escuchado la herramienta o les suene, ¿sí? Suele ocurrir que muchas veces se suele confundir de manera directa inteligencia de negocios con Power BI, ¿sí? Nos han llegado casos donde dicen, en lugar de quiero implementar alguna solución de inteligencia de negocios, quiero implementar Power BI, lo cual quizás desde un lado conceptual es un error, ¿sí? Entonces quiero remarcar que Power BI no es más que la herramienta, ¿sí?, que nosotros utilizamos para desarrollar todos estos reportes. Reportes interactivos, reportes dinámicos, reportes 100% en tiempo real, ¿sí? También, digamos, quiero marcar una diferencia respecto a Excel. Yo sé que Excel es una herramienta que se utiliza en la mayoría, por no decir todas las empresas, ¿sí? Y quiero marcar un poco la idea de que Power BI y Excel no son herramientas que compiten entre sí, ¿sí? Son herramientas que fueron creadas para necesidades distintas, ¿sí? Por un lado, Excel es una herramienta sumamente flexible, sumamente
permite, digamos, ingresar datos de manera fluida, trabajar con los datos, jugar con la información, ¿sí? Pero siempre con datos quizás una cantidad de datos un poco acotada. O sea, desde un lugar más exploratorio, si se quiere, Excel es una herramienta muy potente, ¿sí? Hacer algún tipo de análisis puntual, algún planteo de escenarios, planteo de hipótesis y demás. ¿Qué pasa, ¿sí? Cuando quizás esos análisis se vuelven recurrentes? Quiero hacer un seguimiento de un KPI todos los días, todas las semanas, quiero trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Ahí es donde aparece Power BI, que como decíamos, nos permite integrar un montón de fuentes, trabajar con una cantidad de datos inmensa, ¿sí? Y digamos, dejar implementados reportes que se actualicen por sí solos, ¿sí? Entonces que esos análisis recurrentes se puedan, digamos, llevar a cabo. Era un poco marcar esa diferencia entre ambas herramientas, decir y comentar, digamos, que son herramientas sumamente complementarias. De hecho, gran mayoría de los proyectos que hemos implementado y que estamos implementando conviven ambas herramientas, ¿sí? Entonces no es que una herramienta un poco viene a suplantar otra, ¿sí? Sino que pueden convivir dentro de una empresa, dentro de un proyecto y demás, ¿sí? Bien, eso. Ahora quizás un poquito la parte más divertida. Sí. Por último, quizás para terminar de que se entienda lo que hacemos, yo preparé una pequeña demostración para que se imaginen lo que podría hacer su empresa una vez que esté madura en el sentido analítico. Así que, para este caso, imagínense que esta es una empresa, por ejemplo, un supermercado. Nosotros lo que armamos es una aplicación. La herramienta de Power BI te permite ver la información desde múltiples dispositivos, es decir, que simplemente con tener Wi-Fi se puede acceder a los datos de cualquier navegador. Y lo que buscamos es, con el paso del tiempo, armar un lugar en donde la empresa tenga una visión 360. En este caso, yo preparé 3 grandes áreas o 3 grandes grupos que son ventas, finanzas e inventarios. Creemos que la gran mayoría de las empresas tienen estas 3 visiones, venden algo. Eso que venden lo tienen que cobrar, pagar, por lo tanto tienen que tener una gestión financiera, y eso que venden lo tienen que guardar en algún lado, por lo tanto manejan inventarios. Entonces me parecieron 3 grupos de reportes que cualquier empresa puede llegar a manejar. Sin embargo, nosotros trabajamos de manera personalizada y esto se puede adecuar a las necesidades de cada una de ellas. Si ven acá, cada uno de los segmentos tiene distintos análisis. Por ejemplo, en ventas hicimos un resumen anual, análisis de clientes, análisis de productos. Para finanzas, los que saben del tema los van a tener bastante conocidos: un estado de resultados, balance general, flujo de caja, cuentas por pagar y activos. Y para inventarios armamos un recomendador de compras que, en base al stock y al consumo promedio, te va recomendando para cada producto cuándo comprar y cuánto comprar de cada una de las unidades. A modo de demostración voy a mostrar uno solo. Después, si a alguno le resonó alguno otro o quiere ver más en profundidad, lo podemos ver, pero si no, se me va a ir mucho el tiempo. Entonces les quería mostrar un reporte bien ejecutivo, bien general, de lo que es un análisis anual o un seguimiento anual de las ventas. Como les dije, imagínense que es un supermercado y cómo es nuestro proceso para llegar a un reporte como este, por ejemplo. Nosotros siempre partimos de algo principal, que es definir cuáles son los KPIs. Básicamente, KPIs en inglés es Key Performance Indicator, que sería cuáles son los indicadores clave de mi compañía. ¿Qué es un indicador clave? Algo que me dice si estoy bien o mal. En el caso del cuerpo podría ser la fiebre, o la temperatura, digamos. A 37 grados yo estoy bien, si estoy por encima estoy enfermo, si estoy por debajo estoy enfermo. Un KPI es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de crecimiento podríamos decir que es un KPI porque me indica cómo está la empresa. En este caso definimos algunos KPIs. El principal, el total de facturación. La cantidad de facturas, el ticket promedio, la cantidad de clientes y el gasto promedio por cliente. Esa sería la sección principal de un reporte. Después tenemos los filtros que le dan contexto. En este caso, por ejemplo, tengo el año, el grupo de clientes que me dice si es distribuidor, mayorista o minorista, el sector del producto, alimentos, electrodomésticos, hogar, moda o tecnología, la provincia, que en este caso vendimos a 3 lugares, las sucursales y los vendedores. Y acá, como ven, yo tengo una primera foto. No sé si alguno puede sacar alguna conclusión. Yo lo primero que veo es que el porcentaje de crecimiento contra el año pasado es de más 25%. Entonces ya me dice, bueno, por lo menos crecimos en ventas. Y comparado con el objetivo voy un 41,5% por encima. Esto siempre imaginémonos que estoy en julio de 2025,
Por lo tanto, estoy comparando de enero a julio contra enero a julio de 2024. Eso es lo primero que veo, que el crecimiento en venta fue de un 25%. Ahora, ¿por qué crecimos? ¿O qué me explica que creció un 25%? Bueno, ahí tengo las KPIs complementarios. Si ven la cantidad de clientes, comparado con el año pasado, bajó un 2,3%. Pero el gasto promedio por cliente subió un 30%. ¿Esto qué dice? Que esta empresa está creciendo no porque consigue más clientes, es más, está perdiendo clientes. Sin embargo, cada uno de estos clientes los está fidelizando y está creciendo por cada uno de ellos. Es decir, no es lo mismo crecer por ganar más clientes que crecer por fidelizarlos. Y las acciones que requieren eso son distintas. Una vez que tengo la foto general, lo puedo dividir. Por ejemplo, a nivel temporal, la línea azul, si la ven acá, es el año actual. ¿Se llega a ver bien los números? Creo que estos se ven. Esto no sé si se ven mucho. Se ven chiquititos. Está complicado. Sí, se ven chiquititos. Igual creo que, más allá del número, creo que más que nada, acá por ejemplo ven un seguimiento del año actual en azul y en verde el año anterior. Y esta línea de acá es el objetivo. No sé si ahí se ve. Acá me doy cuenta rápidamente, por ejemplo, que enero estoy por encima del año anterior, pero julio, por ejemplo, no. Y después tengo el análisis por grupo de cliente, en donde veo que este que ven acá en verde es mayorista, esto que ven en azul es distribuidor y esto que ven en gris es minorista. El gran porcentaje de mis ventas se concentra en mayorista o distribuidor, es decir, que es un negocio principalmente que vende a grandes clientes. Y en el mapa me doy cuenta que mi principal venta está en Buenos Aires, le sigue Santa Fe y luego tengo un puntito acá chiquito en Córdoba. Y si yo me paro me dice cuánto vendí y la comparativa contra el año anterior, es decir, que aumenté en Buenos Aires un 44,6%. Después tengo mis principales clientes, las ventas por líneas de producto, las sucursales. Y acá me resultó interesante, como cada vendedor tiene sus objetivos, pintar de verde a aquellos que los cumplen y de rojo a los que no. Este es el que más vendió, pero si yo voy para abajo me va a decir todos mis vendedores. Y acá veo, por ejemplo, pobre Vasco Acevedo Vaquero, que viene ahí a última tabla y que está en rojo, es decir, que no cumple con sus objetivos. Power BI permite algo que se llama filtro cruzado. Si yo hago clic en alguno de los puntos, por ejemplo, en esta persona en particular, todos los demás gráficos se van a adecuar a lo que yo estoy seleccionando. Es decir, ahora estoy viendo para Vasco Acevedo cuánto vendió. Fíjense que contra el año pasado bajó, contra el objetivo no llega ni loco, que le vendió a 20 clientes y que bueno, el gasto promedio fue de 461, ¿no? Y si lo veo por provincia, es una persona que en todas las provincias está mal. En cambio, por ejemplo, si yo veo a esta persona que también está en rojo, si yo me paro en la parte de provincias, yo veo que la persona no llega a sus objetivos y está bajando sus ventas, pero que en Córdoba le va muy bien. En cambio, en Buenos Aires y Santa Fe es donde está bajando las ventas. Yo me podría juntar con él y decir, mira, ¿qué está pasando? Que en Córdoba estamos vendiendo un montón, pero en Buenos Aires y Santa Fe no. Y por último, para no aburrirlos después, si quieren lo podemos ver más en profundidad, estos filtros de acá me permiten hacer foco y yo podría, por ejemplo, decir, bueno, quiero ver un vendedor en particular, por ejemplo, esta Ani de Corsar, y qué está pasando, ¿no? Ahí yo ya estoy mirando un vendedor. Me puedo juntar en una reunión con ella y decir, bueno, ¿cómo vamos con las ventas? Acá veo que está cumpliendo con sus objetivos, que vende más que el año pasado, pero en Santa Fe, por ejemplo, veo que hay una caída del 50%. Sin embargo, en Buenos Aires subió mucho y en Córdoba también. Entonces también yo podría ver, bueno, en Santa Fe en particular, ¿qué está pasando? Entonces yo podría filtrar y decir, bueno, vamos a ver Santa Fe y entender en particular en Santa Fe, que es donde quizás está un poco floja, a quiénes le está vendiendo, qué línea de producto, qué sucursales, y entender quizás la causa del problema para maximizar el rendimiento de este vendedor. No sé, acá no sé si quedó claro, si se vio una pregunta, sé que los números son chiquitos, pero no sé si se entendió la idea, más que nada. Sí, se entendió. Perfecto. Muy completo. Sí. Sí, obvio. ¿Están por defecto o de acuerdo al requerimiento de la empresa se pueden configurar? No, los KPIs lo define la empresa junto con nosotros y se pueden configurar. De hecho, bueno, acá por ejemplo, les muestro, acá nosotros las ventas las pusimos en dólares o moneda local, entonces por ejemplo se puede ver la misma
la misma facturación en 2 monedas, o se le puede sacar y poner el IVA, pero eso lo define cada uno, cada empresa. Esto es un modelo, digamos, un poco estándar. Después la realidad es que cada reporte para cada área se puede adecuar a, digamos, a cada empresa, ¿sí? Y un poco la idea es que quien lo utilice, quizás junto a nosotros, sea un poco quien defina, che, estos son los KPIs que a mí o dentro de mi área son los que me importan, son los que un poco me miden cómo va el negocio. Esto no es más que un modelo, un ejemplo. Y estas KPIs, vieron que en la parte del esquema BI yo les explicaba que hay un modelo analítico. Por ejemplo, el total facturado sería un KPI que está en el modelo analítico, que está definido qué es el total facturado. Son todas las facturas, son solamente las facturas positivas, incluye, bueno, esa es un poco la idea. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la ingeniería para que se vea esto? Mira, Todo para llegar, depende, mira, te muestro. más o menos. Para El desarrollo del reporte en sí no demora tanto. Lo que quizás varía un poco, claro, bueno, en realidad es cómo están hoy los datos dentro del negocio, cuántos sistemas tienen implementados, si los datos están ordenados, están limpios. O sea, en general lo que más trabajo lleva es limpiar toda esa información, ¿sí? El reporte, a ver, no quiero decir un tiempo, digamos, por no decir, pero quizás el desarrollar el reporte una vez que están todos esos datos limpios, posiblemente tarde un mes. Sí. ¿Cómo se mide la información? Porque, por ejemplo, No, en general los CRMs o los sistemas de información tienen ya como conectores. Entonces nosotros nos conectamos a la base de datos del CRM. Cuando vos cargas una factura y todo eso se guarda y nosotros nos conectamos. Hablamos con el equipo de IT, si es que tienen, o si no con el proveedor directamente, y ahí se van conectando la información. O sea, eso no hay problema. Una pregunta. Sí. ¿Ustedes trabajan solamente con empresas o emprendedores que ya tienen todas esas fuentes de información? Porque muchas veces está todo en papel o todavía no tuvieron esa digitalización de la información. ¿Ustedes lo pueden asistir en ese proceso de digitalización también? Sí, bueno, hemos trabajado, ahora estamos trabajando con el Parque Papas de acá de Mar del Plata, y nos pasó eso, que ellos querían hacer reportes de cosecha para ver, bueno, en un mes en particular cómo va la cosecha. Anotaban todo en Excel, se puede hacer desde Excel, pero a veces no conviene tanto. Entonces lo que hacemos son aplicaciones que se llaman low code, que son como bajo código, para no salir a armar una super aplicación, simplemente para anotar cierta parte del proceso que no hace falta o no hay un producto en el mercado, pero sí, se puede empezar de antes. De hecho, hemos empezado con algunas anteriormente a que tengan digitalizado mucha gran parte de su información. Así que eso sí, no habría problema. No sé si hay alguna pregunta. Sí, decime. No pasa nada. no, si el programa, digamos, después lo utiliza la empresa o siempre estamos ligados con ustedes para despedir los reportes. O sea, después ya lo usamos. No, o sea, en realidad lo que se hace es, Power BI tiene licencias. Lo que hace es, dentro de la empresa se contratan licencias, se hace una cuenta y la cuenta queda, digamos, del lado del cliente, del lado de ustedes. Después lo que puede surgir es hacer algún ajuste, alguna mejora. Se rompió algo y ahí es donde quizás tengamos que meter mano. Pero en general todo queda del lado del cliente. Sí, de hecho nos ha pasado con algunos clientes que por ahí tienen algún analista que por ahí no es tan experto, entonces a veces hacemos los cimientos, los primeros reportes, todo, y capaz que para algún cambio sencillo como, no sé, cambiar un color o agregar algún... se suelen como... puede ser que participen. Pero bueno, en general la parte más fundamental es la más difícil o la que lleva más conocimiento y que es la parte que por ahí es importante que esté firme para que después funcione todo, digamos. Sí. Digamos, se paga por el programa y después se paga por el Power BI, sería, digamos. Power BI es una herramienta de Microsoft. O sea, lo que se hace es, se paga la licencia, digamos. La verdad que es un costo bastante bajo, es un costo accesible, digamos, para empresas. Después lo que se hace es, dentro de la herramienta, se implementa la solución. Sí, vos entras con tu usuario y contraseña y te aparecen. Ya te aparece esto y según los accesos que vos tengas, puede ser, por ejemplo, que si vos sos una persona que no tiene acceso al módulo de finanzas, no te aparezca. Entonces se puede controlar según quién entra, claro, qué ven, y además se puede controlar, por ejemplo, si el resumen anual lo abre un vendedor, que solamente le aparezcan las ventas de él, y si lo abre un gerente, que le aparezcan las ventas de todos. Eso también está Power bueno. BI es una herramienta dentro del mercado donde hay un montón de herramientas. Quizás han escuchado de Tableau, de MicroStrategy. Nosotros utilizamos
y recomendamos Power BI por un tema de costos, por un tema digamos, de que se integra un montón de fuentes de datos. Ahora hay un montón de herramientas y Power BI no es más que una de ellas. ¿Sí? Sí, de hecho hay muchas herramientas y si ponen inteligencia de negocios en Google van a aparecer, no sé, varias. Y esta es la de Microsoft y creo que para cuando no hay una gran inversión o que se quiera hacer una prueba está muy buena y es bastante visual, está Lo bueno. que está bueno es que es una herramienta escalable, o sea, se puede hacer un desarrollo bien chiquito, ver si yo como empresa, como equipo, la adopto, digamos, y a partir de ese desarrollo bien chiquito, hacerlo crecer, digamos, sin tener que cambiar de herramienta.